Bueno, queridos hermanos, muy buenos días. Nuevamente aquí gozosos, alegres con la presencia de nuestro Dios en medio de nosotros. Amén. Agradecidos porque Él está con cada uno de nosotros y en cada uno de nosotros y es por nosotros. Recientemente ya le hemos alabado por medio de una alabanza con nuestros hermanos. Otra de las maneras de alabar a Dios es por medio de la ofrenda que recogemos domingo a domingo voluntariamente, no es algo impuesto, no es algo que estemos obligados a hacer, sino que de corazón, según como proponga Dios en nuestro corazón, lo hacemos para las necesidades de la iglesia. Me gustaría que nuestro hermano Leonardo orara por la ofrenda, por favor. Gracias. Active su micrófono, por favor. Eso. Padre nuestro, ponemos estas ofrendas en tus manos, Señor, ministralas conforme a tu voluntad, porque son para tu obra, Señor, son para tu iglesia. Sabemos que tú no tienes necesidades, pero la obra en la tierra sí las tienes, Señor. Entonces, ministralas, santifica a los hermanos que con buen corazón, con corazón alegre las dan, así como con los hermanos que no pueden, y aparejales el tiempo, Señor, para que tengan un trabajo digno, para que tengan condiciones favorables, Señor, conforme a tu voluntad. Lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Leonardo. Bueno, mientras vamos recogiendo la ofrenda, yo quiero aprovechar para enviar un saludo a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales también. Bienvenidos y una vez más, gracias por ver nuestras predicaciones y pues con el anhelo profundo de que puedan ser de edificación para sus vidas como lo es para nosotros y para mí también. Quisiera pedirles el favor que nos ubiquemos en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. El verso 34 y 35. Regáleme un momentico. Lucas capítulo 14, el del verso 34 al 35. Quienes puedan, por favor, nos ponemos de pie para dar honra a la palabra de Dios. ¿Quién quiere leerlo? Bueno, mi amada esposa le va a dar lectura a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor, ya pueden sentarse. Quisiera hacer una oración breve para poner este sermón en manos del Señor. Padre misericordioso, nos dirigimos a ti una vez más para pedirte, Señor, dirección, valor de nuevo, Señor, para exponer tu palabra, Señor, a mis hermanos. Quiero pedirte que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiando mis palabras, Señor, y asimismo que sea ministrando cada uno de los corazones de mis hermanos en esta mañana. Ayúdanos también a exponer nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para poder comprender tu palabra y poder de esa manera conocer tu voluntad. Llévate la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces, en el nombre de Jesús.
Amén. 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 Bueno, hermanos, el título de este sermón es Insípidos, para quienes estén apuntando. Insípidos. Ya leemos el texto base. La palabra insípido, perdón, la palabra insípido tiene el significado que nos da el diccionario es de algo que tiene poco sabor, o no tiene ningún sabor. El significado bíblico es falto de sabor, que no tiene el grado de sabor que debiera o pudiera tener. Algunos sinónimos que encontramos acerca de la palabra insípido es desabrido, insustancial, también insulso, desaborido, simple, bueno, etcétera. Son muchos sinónimos que encontramos de esta palabra insípido, pero el más importante es que no tiene sabor, o que tiene poco sabor, o que no sabía nada. La sal, hermanos, es un elemento, es un compuesto químico que se compone de cloro y sodio, llamado también cloruro de sodio. En algunos etiquetas de información de algunos paquetes que venden comestibles, dice cloruro de sodio. Muchas personas no conocen ese significado, por lo tanto no saben que es sal, pero buscando el significado de la palabra, pues cloruro de sodio sabemos que es sal. Llamada también cloruro de sodio, y es perdón, ya ha sido usada a lo largo de las décadas para dar sabor a los alimentos, y en la antigüedad, como no habían frigoríficos, como no habían aparatos que refrigeraran como los que encontramos el día de hoy, hermanos, entonces la sal era usada para preservar, para conservar los alimentos, para que los alimentos no se descompusieran. Sin sal no era posible, hermanos, almacenar carne ni pescado por largo tiempo, porque se dañaban, se podrían los alimentos que no se les aplicara sal. Era usada también para curtir pieles, para mejorar la calidad de los vinos de la época, bueno, etc. El pasaje que tenemos como texto base, hermanos, en esta mañana, nuestro Señor Jesucristo deja ver con absoluta claridad que la sal es buena en sí, pero también que puede perder su sabor. Y esto ocurre la sal pierde su sabor cuando se humedece, cuando se llena de humedad y se seca. Y cuando esto ocurre, pues ella pierde su sabor, se vuelve insípida y ya no sirve para dar sabor ni para sazonar. En Mateo capítulo 5:13, hermanos, tenemos un pasaje paralelo a este texto, al texto base, donde nuestro Señor Jesucristo usa esta metáfora de la sal, haciendo así una comparación con el creyente, con el discípulo de Cristo, y el impacto que debe causar en la sociedad o en el círculo social donde se encuentre. Vamos a leer Mateo capítulo 5, verso 13. En palabras de nuestro Señor Jesucristo dice: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois, y lo está afirmando, está hablándole a sus discípulos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero la sal, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Tenemos un texto bastante similar al texto base, que también está escrito en palabras
de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Mateo 5:13. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, usó la sal de una manera metafórica para ilustrar algunas cualidades que deben hallarse o que deben ser visibles en la vida de cada creyente, en la vida de cada discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Cualidades que caracterizan y que evidencian que realmente el creyente es discípulo de Cristo. Hay infinidad de creyentes, y con esto no estoy ni quiero ni estoy generalizando, pero hay infinidad de creyentes que han perdido su sabor. Infinidad de creyentes insípidos, con poco sabor o que no tienen nada de sabor, hablando metafóricamente. Infinidad de creyentes que se mezclan con el mundo y se dejan arrastrar por la corriente de este mismo. Se dejan arrastrar por las costumbres y ya no hay diferencia entre un creyente y un no creyente, entre un discípulo de Cristo y alguien que no lo es. Por eso quiero que recordemos en esta mañana, por medio de este pasaje, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, algunas cualidades que Jesús, usando la sal metafóricamente, ilustra, hermanos. La primera es la fidelidad. Así como la sal se usaba en los sacrificios y en las ofrendas para recordarle al pueblo el pacto que Dios había hecho con él mismo. Vamos a leerlo, Levítico capítulo 2, verso 13. Levítico capítulo 2, verso 13. Dice, viene hablando de las ofrendas de alimentos. Dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Amén. Amén. Así como la sal, repito, se usaba en los sacrificios y en las ofrendas que el pueblo de Israel ofrecía a Dios, y que lo acabamos de constatar por Levítico capítulo 2, verso 13, debiéramos cada uno de nosotros tener en cuenta y recordar la fidelidad que debemos a Dios, la fidelidad que Dios merece de cada uno de nosotros, porque Dios ha sido fiel con nosotros, hermanos. Y todas las promesas que encontramos en la palabra, todas las promesas que Dios ha hecho a su pueblo, que Dios ha hecho para la iglesia, se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán. Dios es fiel, hermanos. Y asimismo, hoy nos recuerda esa fidelidad que nosotros debiéramos tener hacia Él. Segundo, la eficacia. Así como la sal es eficaz, dando sabor, dando sazón a los alimentos, debemos ser nosotros como creyentes, como discípulos de Cristo, eficaces, sazonando el mundo en que vivimos. Vamos a leer Mateo capítulo 5, verso 13. Ya lo habíamos leído, pero lo estoy usando para este punto. Vosotros, nuevamente Cristo dice, vosotros, ¿a quién está hablando? A sus discípulos. Este es un pasaje que lo aplicamos a cada uno de nosotros. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Amén. Amén.
Tercera cualidad, neutralizar. O tercer punto, neutralizar. Así como la sal neutraliza los alimentos los sabores de los alimentos, perdón, como discípulos de Cristo, como creyentes, debemos tener la capacidad de neutralizar, de equilibrar la moral que cada día va decayendo a pasos agigantados en este mundo, hermanos. Ya no hay respeto por los demás, ya no hay tolerancia, no hay respeto por los adultos mayores, ni siquiera hay respeto por la vida, porque están asesinando a las personas en sus mismos vientres. Y esto es algo que mucho antes de nacer los están asesinando. Y esto es algo que está degenerando la moral y que cada día es mayor. No hay empatía, no hay amor por el prójimo, bueno, etcétera. No quisiera alargarme tanto en este punto. Nosotros, hermanos, como discípulos de Cristo, con nuestra buena manera de vivir, de nuestra buena manera de comportarnos, debemos tratar de equilibrar esa moral. Primera de Pedro, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 11 al 16, donde está escrito: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Y quisiera que resaltáramos este verso, que lo subrayáramos con un lápiz rojo: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y cuando hablamos de buenas obras, no estamos hablando de salvación por obras, sino que son las obras que hacemos por amor. Las obras, la fe que obra por el amor, las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Verso 13: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Verso 15: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. 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 En este pasaje vemos cómo el apóstol Pedro nos exhorta, ¿no? Cómo debe ser nuestra buena manera de vivir, o que nuestra manera de vivir, de actuar, debe ser de una manera buena. Y la manera buena es la manera correcta, es la manera en que Dios nos muestra que hagamos las cosas, hermanos. Sexto, preservar y conservar. De la misma manera que la sal preserva y que la sal conserva los alimentos, hermanos, que los preserva de la descomposición o evita que se dañen, debiéramos cada uno de nosotros ser esa sal para el mundo, que preserve, que resguarde el mundo del daño, de la destrucción, de la corrupción. Y esto es a causa, lo que causa esa corrupción en el mundo, esa destrucción, hermanos, es el pecado y la maldad. La maldad que cada día es mayor. Recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando escribe en Mateo, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es lo que estamos viendo en la actualidad. El mundo está cada vez más corrompido.
El mundo está cada vez más avanzando hacia el mal. Y nosotros como cristianos, hermanos, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, debemos esforzarnos por ser esa sal que preserve, que conserve el mundo. Debemos esforzarnos por generar un impacto positivo en la sociedad, hermanos. Debemos esforzarnos por realmente causar el efecto, el mismo efecto que la sal causa en los alimentos, causar nosotros ese efecto en la sociedad, en el mundo, hermanos. Pero desafortunadamente, como decía en la introducción, mayoría del cristianismo, o de quienes se hacen llamar cristianos, no tienen sabor, están insípidos. Y es algo bastante preocupante, hermanos. Yo quisiera leer un pasaje que estamos en Romanos capítulo 12, donde encontramos el apóstol Pablo nos da una serie de indicaciones acerca de nuestros deberes como cristianos, como creyentes, y cómo haciendo todas estas cosas vamos a poder ser realmente esa sal que Jesús quiere que nosotros seamos, hermanos. Romanos capítulo 12, del verso 1 en adelante, donde está escrito: así que, hermanos, el apóstol Pablo se dirige a los hermanos, o sea, a la iglesia. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo, en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay ocasiones en que nosotros quisiéramos estar en paz con todas las personas, pero hay personas que no desean estar en paz con nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad
lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y termina diciendo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Este es un pasaje maravilloso, hermanos, que nos muestra cuál es la voluntad de Dios, y que poniendo atención a cada una de estas cosas que vemos aquí, vamos a ser verdaderamente sal. Vamos a ser verdaderamente esos creyentes o esos cristianos no insípidos, sino con buena sazón, con buen sabor. ¿Para qué? Para que el mundo conozca la voluntad de Dios, para que el mundo conozca de las bendiciones de la fe cristiana, hermanos. En el pasaje de hoy, hermanos, tenemos una clara exhortación de nuestro Señor Jesucristo. Es una exhortación directa que Jesús nos hace, que Jesús nos recuerda en esta mañana, que debemos ser sal, porque Él dice: vosotros sois la sal del mundo. Y si realmente somos esa sal, pues no vamos a ser tirados, ni vamos a ser hollados, ni vamos a ser pisados por el mundo. Como dice nuestro Señor Jesucristo: si la sal se hiciera insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Yo creo que este mensaje es bastante claro y no necesita tanta explicación, de tanta aclaración o de tanta palabrería, porque realmente nuestro Señor Jesucristo es claro y es sencillo con sus palabras. Y lo que Jesús quiere, lo que Dios quiere, hermanos, es que seamos sal, que seamos esa sal sazonada para el mundo, que no seamos insípidos, porque la sal que pierde su sabor no sirve para nada, y Dios quiere que nosotros seamos esos instrumentos útiles para el mundo, hermanos. Así que yo los animo a que reflexionemos en estas palabras, a que las meditemos, y el capítulo 12 de Romanos, que el apóstol Pablo nos ha dejado escrito, lo repasemos, lo reflexionemos, porque realmente eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que seamos sal, que no seamos insípidos, y que podamos sazonar el mundo, que podamos equilibrar esa moral que se está perdiendo cada día más, que empecemos por nuestras familias, que empecemos por el círculo social en el que nos encontramos, hermanos. Era el mensaje que tenía para compartirles el día de hoy, hermanos. Espero que lo podamos recordar y lo podamos reflexionar a lo largo de la semana, y pidámosle a Dios, hermanos, que nos ayude, porque realmente lo necesitamos. Oremos. Padre misericordioso, una vez más te agradecemos por esta tu palabra que hoy nos recuerdas, palabras de nuestro Señor Jesucristo, de exhortación para nuestras vidas, Señor, porque tú sabes lo que es bueno para nosotros, Señor. Por eso nos guías y nos has dejado tu palabra, Señor, como lámpara a nuestro camino, como lámpara a nuestros pies y como lumbrera a nuestro camino, Señor. Ayúdanos a tenerla en cuenta, Señor. Ayúdanos a ser
sal realmente, Señor, porque esa es tu voluntad. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y a cada una de las personas que ven este mensaje, Señor, que van a ver este mensaje más adelante, y ayúdanos a ponerlo por obra, Señor, porque cuando conocemos tu voluntad y la ponemos por obra, Señor, es una manera de evidenciar realmente que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Te lo rogamos y te lo agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndote que te lleve la honra y la gloria, Señor, porque solo tú la mereces. Amén. Amén. Y amén. Bendiciones, queridos hermanos que nos ven a través de las redes sociales. El Señor les bendiga.